ya has estado, bueno, habéis estado Sí. en el Por Ellas. Sí. ¿Cómo es para vosotros volver a subiros a este escenario por esta causa tan bonita? Cuéntanos un poco, ¿qué A ver, sentís? nos estamos muy agradecidos que se acuerden de nosotros para invitarnos a esta gala, porque anda que no somos artistas en España y es genial, ¿no?, que se acuerde Cadena 100 de ti. Es una noche complicada porque tenemos muchas personas que no están y otras que están luchando. Y yo creo que lo que hacemos nosotros esta noche, a ver, no es lo importante se hace cada día en tu casa, con tu familia, cuando vas al hospital, ese es el día a día. Supongo que esta noche lo que nosotros podemos hacer es entretener y sobre todo que gracias a que estáis aquí se ve claramente en todos los hogares, cada vez que alguien lee o escucha o ve algo de lo que vosotros estáis haciendo, se habla de este tema. Creo que es lo que podemos aportar. Por supuesto, el dinero de las entradas, por supuesto que se hable de investigación, de prevención, de cura y de que se puede salir. ¿Qué se siente después de tantos años, minutos antes de salir al escenario? Pues yo no me pongo nerviosa, no soy de ponerme nerviosa. Me pongo nerviosa en el primer concierto de una gira, en el segundo, porque no me lo sé, básicamente. O en el teatro ahora que estrenamos la semana que viene, pues me pondré nerviosa el primer, segundo, tercer día, porque todavía no te lo sabes, pero a partir de ahí no me pongo nerviosa. Junto con Soraya, las dos sois las dos únicas mujeres de este cartel. ¿Echas en falta más representación femenina esta noche hoy? Pues yo creo que esto, vamos, nadie piensa. Y me parece bien también que no se haga como porque tenga que haber una paridad artificial. Me imagino que unas veces habrá más chicas. Yo he estado en galas de Por Ellas que éramos prácticamente todo chicas. Me imagino que así ha cuadrado por los compromisos de cada artista y aquí estamos todos los que tengamos que estar. Y hoy además vais a presentar un Boomerang, que es vuestro nuevo single, que además introduce el siguiente álbum que vais a sacar, que habéis hecho, bueno, igual que en el anterior, algo un poco, creo que habéis dicho que estáis inspirados en David Bowie, en coger canciones que os han gustado. ¿Por qué en este nuevo álbum? ¿Por qué esas canciones? Pues Fangoria cumplimos 30 años dentro de una semanita y media. Entonces pensamos que íbamos a hacer algo, a grabar nuestras canciones, ya lo hemos hecho, nos parecía una tontería. Y Bowie tenía, cuando nosotros éramos adolescentes, un disco donde grabó canciones de los grupos que a él le gustaban y pensamos que eso era lo que queríamos hacer. Sacamos la primera parte en primavera, Extrapolaciones y 2 preguntas, y ahora a principios de noviembre sale Extrapolaciones y 2 respuestas. Son las canciones de artistas españoles que a nosotros nos han gustado en estos 30 años. Un Boomerang es el primer single y hoy lo vamos a estrenar, hoy lo tocaremos por primera vez sobre un escenario y para una televisión. Gracias, chicos.